¿Sabían que la NASA está intentando colonizar un satélite de Júpiter? No, ese satélite no es Europa ni Ganímedes, sino Calisto. Hola a todos. Echemos un vistazo más de cerca a Calisto, el satélite que hoy despierta nuestra curiosidad. Este satélite, el tercero más grande de nuestro sistema solar, merece sin duda nuestra atención. ¿Por qué hay? Bueno, ¿qué hay exactamente en Calisto? Pronto lo descubrirán cuando vean esto. Esto es Pipa. Así que, comencemos. Historia de la estrella de los Medici. El 11 de enero de 1610, Galileo Galilei miró al cielo a través de su telescopio y quedó maravillado tanto que no pudo expresarlo con palabras. Júpiter, el gigante del cielo, no existía solo en el firmamento, sino que estaba acompañado por 3 satélites. La noche siguiente, Galileo observó un cuarto cuerpo celeste que seguía a Júpiter, por lo que Galileo sintió curiosidad. Él bautizó el objeto que descubrió con el nombre de Estrella de los Medici, en honor a su patrocinador y mecenas, el duque Cosme II de Médicis. Estos 4 satélites se conocen actualmente como los satélites galileanos. Uno de ellos es Calisto, el satélite más alejado de Júpiter entre los 4 satélites principales. Galileo continuó investigando estos cuerpos celestes inusuales. Tras 65 observaciones, se dio cuenta de que las estrellas de los Médicis giraban alrededor de Júpiter. Esto se trataba de una observación muy innovadora que apoyaba la teoría de Nicolás Copérnico de que la Tierra no estaba en el centro del universo y que todo en este mundo no giraba a su alrededor. Casi al mismo tiempo, Júpiter fue observado por otro astrónomo, Simón Marius. Él también descubrió satélites y los bautizó con los nombres de Gio, Europa, Ganímedes y Calisto, respectivamente. Marius afirmaba haber obtenido sus resultados antes que Galileo, pero durante mucho tiempo fue incapaz de demostrar su superioridad. El nombre propuesto por Marius no se utilizó en la literatura astronómica hasta finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué nombre se utilizó? Así es, fue el nombre introducido por Galilei. Por ejemplo, Calisto se llamaba Júpiter IV porque era el cuarto satélite galileano más cercano a Júpiter. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, a medida que se descubrían nuevos satélites en Júpiter, los científicos se dieron cuenta de que había que cambiar el inconveniente sistema de denominación por números. Fue entonces cuando se les ocurrió la propuesta de Simón Marius, por lo que este es el origen del nombre actual, Calisto. Este nombre fue adoptado oficialmente por la Unión Astronómica Internacional en el año 1975. Primeras observaciones. Calisto es el tercer satélite más grande del sistema solar, después de Ganímedes y Titán. Su diámetro es de unos 4.821 kilómetros, equivalente al 99% del diámetro de Mercurio. Debido a su gran tamaño, Calisto llama la atención y es tema de estudio muy interesante. Sin embargo, durante mucho tiempo se supo poco de Calisto. 100 años antes de que comenzara la exploración espacial, los astrónomos consideraban a Calisto un cuerpo celeste muy aburrido, sin rasgos distintivos en su superficie. Vistos a través de los telescopios de la época, Calisto y Europa parecían no tener rasgos distintivos, mientras que sus vecinos Io y Ganímedes mostraban signos de relieve. La primera nave espacial que logró ver a Calisto desde una distancia aún más cercana fue el Pioneer 10. Esta sonda fue enviada a Júpiter por la NASA el 3 de marzo de 1972 y pasó cerca de Júpiter en diciembre, tomando las primeras fotografías de los 3 satélites, incluyendo a Calisto. Desafortunadamente, debido al bajo rendimiento del equipo, las fotografías eran bastante borrosas y no proporcionaban mucha información. Además, Calisto fue también el más distante de los satélites de Júpiter captados por la cámara. El Pioneer 10 pasó a 1.392.000 kilómetros de Calisto.
Esto se trata de una distancia tan grande que ni siquiera hablamos de descubrimientos sorprendentes. Un año después, el Pioneer 11 hizo escala en las proximidades de Júpiter. Esta sonda pasó a 786.000 kilómetros de Calisto y reveló su masa. Pero en general no amplió mucho nuestros conocimientos sobre Calisto. Sin embargo, tras la visita de los dos Pioneer, llegó un momento en que el interés se puso sobre este satélite. Se descubrió que Calisto estaba fuera del cinturón de radiación de Júpiter y que los niveles de radiación aquí eran en gran medida seguros para los humanos, a diferencia de los otros satélites galileanos. Esto significaba que Calisto empezaba a ser considerado seriamente como base para una misión tripulada a Júpiter. Luego, Calisto fue fotografiado por dos Voyage que pasaron cerca en el año 1979. Las nuevas fotografías levantaron el velo de ausencia del rostro del satélite y añadieron argumentos para su uso como base potencial para la humanidad. Calisto también estaba cubierta de cráteres de impacto. El mayor cráter del sistema solar acaba de ser fotografiado por el Voyage 1. Este cráter recibe el nombre de Valhalla por el legendario palacio visitado por los guerreros escandinavos muertos en combate. Este cráter es brillante en el centro con anillos concéntricos que se extienden a su alrededor sobre un diámetro de 360 kilómetros. Esta estructura anular tiene un diámetro total de 3.800 kilómetros. ¿Cómo se formaron estas anomalías geológicas? Según los científicos, el cráter Valhalla se formó cuando Calisto colisionó con algún cuerpo celeste masivo. El impacto de la colisión fue tan fuerte que el cuerpo celeste se introdujo en la litosfera y chocó contra una parte más blanda. Podría haber sido hielo caliente o un océano subterráneo líquido. El material más blando se ablandó y contrarrestó las fuerzas del impacto, formando estructuras concéntricas alrededor del cráter principal. Esto es similar a una piedra lanzada a un lago que hace un círculo en la superficie del agua. Fue este tipo de información sobre Calisto la que nos enseñó la misión Voyage. El Voyage consiguió fotografiar y medir con precisión más de la mitad de la superficie del satélite. Pero eso no es todo. Después del Voyage, Galileo, que inspeccionó a Calisto, pasó por este satélite 8 veces entre los años 1996 y 2001. La aproximación más cercana se produjo en el último sobrevuelo, cuando la nave pasó a solo 138 kilómetros de la superficie. En el año 2000, la nave Cassini se detuvo en esta zona y tomó imágenes infrarrojas de Calisto. Otros 7 años después, fue captado por la cámara del New Horizons. ¿Qué hemos aprendido? Los científicos descubrieron el misterioso mundo de Calisto, empezando por algo pequeño, como las fotografías desenfocadas del Pioneer. Ellos descubrieron que Calisto estaba cubierto por numerosos cráteres, formados por impactos de cometas y asteroides. Además del Valhalla, en las imágenes del Voyage se encontraron estructuras similares en forma de anillo, como Adlinda, de 840 kilómetros de diámetro, y Asgard, una estructura aún mayor, con un diámetro de 1.400 kilómetros. En el año 2000, se descubrió a Utgard, de 600 kilómetros dentro de Asgard. Sin embargo, no solo se veían estructuras en forma de anillos en las imágenes. En Calisto, pueden verse decenas de cráteres de hasta 200 metros de diámetro. Algunos de ellos son cráteres en cadena. Es posible que estos cráteres en forma de matrioshka alberguen muchas otras estructuras interesantes que requieran una investigación detallada. Por ejemplo, el cráter en cadena Gömul es una cadena de 342 kilómetros de largo de huellas dejadas por el impacto de gigantescos cuerpos celestes. Parece que el cuerpo celeste rozó a Calisto y se rompió en varios pedazos, dejando estas extrañas huellas. Calisto también tiene fáculas. Se trata de unos puntos brillantes relativamente pequeños que se encuentran en las superficies más oscuras del satélite. La mayor de ellas es la Col Fácula, de unos 390 kilómetros de diámetro. Parece haberse formado por el desprendimiento de la capa de hielo debido al impacto de un asteroide.
Por cierto, hablando de la capa exterior del hielo y el agua, hay una historia como esta. Según un estudio de la densidad media de Calisto, es probable que haya un océano de agua salada a más de 100 kilómetros de profundidad en su interior. Los científicos creen que hay muchas posibilidades de que exista vida aquí. Es posible que aquí vivan microorganismos adaptados al agua salada, llamados halófilos, pero los investigadores estiman que la probabilidad de encontrar algún organismo en Calisto es menor que en Europa. Y la razón es simple. Esto se debe a que el flujo de calor del interior del satélite es bajo. Y con esto termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Si nosotros podemos enviar un equipo de exploración a Calisto, es evidente que la vida en algún momento debería aparecer allí. Se cree que los satélites galileanos, los más alejados de Júpiter, se consideran los mejores lugares para colonizar por su baja radiación, agua y estabilidad geológica. Este satélite no tiene volcanes ni placas litosféricas, por lo que los futuros colonos podrían ganar terreno firme aquí. En el año 2003, la NASA estudió seriamente a Calisto como emplazamiento prometedor para una base. Y en ese momento, se consideró que sería posible instalar aquí una estación de producción de combustible para cohetes en el año 2040, con el fin de seguir explorando el sistema solar. Por supuesto, es dudoso que esto ocurra pronto, pero ¿y si funcionara? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen en la colonización de Calisto? Por favor, escríbanlo en el apartado de los comentarios. Además, si este video les ha parecido interesante, nos alegrarían mucho que le dieran clic en el botón del me gusta y que lo publicaran en las redes sociales. Les estaremos muy agradecidos. Así que, como siempre, nos despedimos de todos ustedes. A todos, nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Adiós!